El día de hoy sentí en mi corazón compartir un mensaje que se llama ¿cuánto estás viviendo de la vida de Cristo? ¿Cuánto de la vida de Cristo está en tu vida, verdad? Quiero hablar de ese tema. Voy a compartirles la presentación que preparé. ¿Cuánto estás viviendo la vida de Cristo? Para ello les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a hacer una lectura de la palabra en Romanos 8:29. Como les prometí, no espero extenderme demasiado con el mensaje de hoy, pero es un mensaje al que quiero, ojalá, llegarle al corazón suyo. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por tu grande bendición, Señor. Nos hemos gozado con los cantos, nos hemos gozado yendo a tu pueblo a alabar tu nombre. Padre, nos hemos gozado viendo los proyectos. Padre, una iglesia es un ente vivo, Señor, y vemos los proyectos y las iniciativas, esto de Proyecto Biblia, esto del comité de proyectos, los trabajos que están realizándose bajo la supervisión de la junta directiva, todo. Padre, yo me siento gozoso de la iglesia a la que tú me pusiste, Señor, como un miembro y como pastor. Te doy las gracias por eso. Pero ahora nos aproximamos a ti, Señor, en el punto más serio de esta mañana, aproximarnos a tu palabra, la cual nos va a hablar de ser como Cristo, de ser como tú, Señor. Y yo creo que esta debe ser la meta en la vida de todo creyente. Así que ayúdanos en esta mañana a hacer a un lado pensamientos, a hacer a un lado afanes, a hacer a un lado toda cosa que quiera cortar con esta inspiración que fluye hacia el corazón del creyente, y que tú nos hables en una forma tan definitiva, tan sólida, que cuando salgamos de estas puertas, Señor, salgamos más enamorados de tu obra, más enamorados de tu palabra, más enamorados de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Sabiendo que hay necesidades en tu pueblo, yo te pido que entre tanto nosotros nos enfocamos en el reino de Dios y en su justicia, tú, Señor Jesucristo, envíes la añadidura que este pueblo necesita, y que bendigas a todas las personas conectadas y en sus necesidades, y también y sobre todo en su necesidad espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, tomen asiento. Entonces, vamos a rescatar el énfasis de la lectura que hicimos de la palabra. Dios nos predestinó. ¿Para qué? Eso es muy importante, los para qué de Dios. Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Yo creo que ese es un anhelo que debe haber en el corazón de todo creyente. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que anhele ser como Cristo? Él es nuestro ejemplo. Nacimos para ser como Él. Él es nuestra meta. Hacia eso vamos. Él, como el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes saben, el hermano mayor siempre se abre brecha. El hermano mayor sufre una serie de, mientras papá y mamá están ajustando la disciplina y aprendiendo cuál es la mejor forma de ejercer su paternidad. Muchas veces son sumamente estrictos con el hijo mayor, y de repente se dan cuenta, aprenden lecciones con él, y el hijo mayor le abre brecha al segundo, al tercero, al cuarto. Ahí van porque papá y mamá están aprendiendo, están descubriendo la mejor manera de criar a sus hijos. Así que el primogénito tiene un papel. Y Él es nuestro primogénito, Él, el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos, el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra del Señor. Les quiero compartir esta cita del mensaje Preguntas y Respuestas, predicado el 15 de mayo de 1954. Vean ustedes, en el párrafo 66 dice la palabra del Señor. Solamente hay una, perdón, dijo el mensajero, quiero decir, solamente hay una manera de ser un cristiano. La palabra cristiano significa ser como Cristo. Usted no puede hacerlo. Usted no puede manufacturarlo, fabricarlo, ¿verdad?
No hay ninguna manera que usted pueda hacerlo. Usted tiene que olvidarse de usted mismo, morir a sí mismo y dejar que Cristo entre y viva la vida de Cristo en usted. Esto es muy importante. Muchas veces decimos, sí, yo quiero ser como Cristo, sí, ser como Él es la meta, pero vivimos nuestro día a día tan enfrascados en nuestros propios modos, en nuestras propias maneras, que el domingo en la mañana estamos diciendo el amén a la palabra y el lunes en la tarde estamos haciendo exactamente lo opuesto que haría Jesucristo. Si Cristo trabajara en Fuerza y Luz, ¿cómo atendería esos asuntos, esos problemas? Si Cristo estuviera en la Contraloría, si Cristo fuera un ama de casa, si Cristo administrara una estación de gasolina, una estación de servicio. La pregunta es, ¿cómo haría Cristo cada una de esas cosas? Y siempre ha sido la pregunta. Cuando uno va a hacer algo, uno dice, ¿y qué haría el Señor en esta situación? Ahora, permítanme decirles algo. En mi área de trabajo, los últimos años, yo me dediqué a brindar acompañamiento a empresarios, a microempresarios, sobre todo en la parte de la planificación estratégica. Y quiero contarles que me daba cuenta, hay una frase que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Ustedes lo han oído, ¿verdad, hermana Verónica? Pues fíjense que eso es una realidad, eso es algo cierto. Muchas veces, lo primero que vemos es que la gente tiene una idea que quiere llevar a cabo. Y entonces lo primero que hacemos es aterrizar a la idea, acompañando, ayudando al empresario. Le decimos, muy bien, esa idea tiene que tener fecha, una fecha límite, y tiene que tener una serie de pautas o metas de proceso para que lo que es una idea se convierta en una meta. Si no, es algo que está flotando allí a la deriva sin un destino. No va a aterrizar nunca. Nunca lo vas a realizar porque no le pusiste término, no le pusiste fecha, sino que siempre estás ahí a la deriva nada más. Y había tres tipos, en la planificación estratégica había tres tipos de objetivos. Recuerden cómo el mensajero dijo, examine sus motivos y examine sus objetivos si son los correctos. Yo he encontrado que cuando, por lo menos en el trabajo que yo realizaba con estos empresarios, primero establecíamos objetivos estratégicos, que son los más grandes, ¿verdad? Los mega objetivos, el gran plan, el mapa estratégico, para poder trazar cuál va a ser el camino que vamos a recorrer. Luego hay una segunda clase de objetivos que se llama objetivos tácticos, que tienen que ver con cómo voy a hacer un departamento en la empresa, por ejemplo, o un plan a un año. Entonces, es un segmento de algo que ayuda, colabora a la meta en general. Y finalmente están los objetivos operacionales, que tienen que ver con el día a día. Nosotros como creyentes no tenemos ningún problema. Yo creo que cada uno de los que está aquí y muchos de los que están ahí en internet conectados no tienen problema en decirle amén a la palabra y la creen con todo su corazón. Pero una cosa es tener el gran objetivo que nos muestra la palabra, la estrategia de Dios. Otra cosa es el desempeño táctico que vamos a hacer en cierta área de nuestra vida. Y otra muy diferente, el aplicativo que le estamos dando en el día a día, en la creación de hábitos, en nuestras rutinas, en nuestros pensamientos. Allí fallamos mucho. Mi papá era un hombre lleno de dichos. Y mi papá solía decir, allí es donde la mula botó a Genaro, decía él. Allí es donde las cosas pierden sentido. Queríamos hacer esto, pero nos terminamos haciendo todo lo opuesto. Terminamos como diría mi amado hermano Harry, caeríamos en un despropósito. Queriendo haber hecho esto, hicimos todo lo opuesto. Qué triste terminar nuestras vidas como creyentes, dándonos cuenta, no solamente de que no coronamos la carrera, sino que terminamos siendo todo lo opuesto que estábamos llamados a hacer. Oh, mucho cuidado con eso. Pero el profeta dice, ser cristiano significa ser como Cristo. Y siempre estará esa pregunta allí. ¿Cómo haría Cristo esto? ¿Cómo enfrentaría Cristo esta situación que yo estoy enfrentando? El Salmo 17, verso 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte
a tu semejanza. Esta semejanza, nosotros tenemos que ser como Cristo, pero esta semejanza de la que está hablando el Salmo 17 es una semejanza, está hablando más de lo que nos menciona Primera de Juan 3, capítulo 3, verso 2. Dice Primera de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, y manifestado quiere decir dado a conocer, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso está hablando más bien de nuestros cuerpos glorificados, de esa vida en gloria, de cómo Él se presentó, cuando Él aparece en medio de la habitación del aposento, donde están los discípulos de Cristo encerrados, cerradas las puertas, cerradas las ventanas, escondiéndose, porque hay una persecución a los seguidores de Cristo, y de repente Él aparece en medio de la habitación y les dice, pasa a vosotros. Ellos se asombran y se asustan porque piensan que es un fantasma. ¿Por qué piensan que es un fantasma? Porque tenían las puertas cerradas. Tenían las ventanas cerradas. ¿Cómo se metió? Atravesó las paredes. ¿Es un fantasma? Y dice el profeta, Cristo les estaba enseñando a ellos la clase de cuerpo que vamos a tener en gloria, cuerpos glorificados. Ustedes saben, ya lo hemos hablado antes, está este cuerpo natural, el cuerpo de la humillación nuestra, está el cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra, y cuando venga la hora en que teofanía caiga sobre nosotros y cumpla 1 Corintios 15, que lo mortal sea absorbido por lo inmortal, que lo corruptible sea revestido de lo incorruptible. Sorbida será la muerte en victoria, dice 1 Corintios 15. ¿Qué será eso? Cuando seremos glorificados, la tercera clase de cuerpo. De eso está hablando tanto el Salmo 17 como 1 Juan 3:2. Pero hay otro tipo de semejanza, hay otra clase de parecido que nosotros tenemos que estar anhelando hoy mismo. Y es, como puse en mi nota, aunque un día tendremos cuerpos glorificados como Él, seremos semejantes a Él, se trata de una semejanza de carácter. No solamente se trata de despertar a su semejanza aquel día como un cuerpo glorificado, pero abrir los ojos y despertar a la revelación de que Dios quiere hacer una obra de carácter en nuestra vida. Por eso San Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué pantalones hay que tener para hablar de esa forma? O sea, imítenme, no tengan temor en imitarme, porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Qué carácter? ¿Qué valentía? ¿Qué clase, qué calidad de hombre tuvo que haber sido San Pablo para poder hablar de esa manera? Dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, atentos, monitores, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. El texto completo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose siervo, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese texto, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo, nos habla, yo lo concentro en esta cita, pero siempre uso 3 citas. Nosotros tenemos 3 esferas, así como Dios nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu, también tenemos 3 esferas del quehacer humano donde tenemos que mostrar la vida de Cristo. Uno es el sentir. Sientan lo mismo que sintió Cristo. Tengan el mismo sentir que hubo Cristo conforme Filipenses 2:5. Pero también 1 Corintios 2 nos dice que nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Entonces no solamente es siente lo que Cristo siente, piensa como Cristo piensa también. Y no solamente eso, San Juan 14:12, Jesucristo profetiza diciendo, el que en mí cree. Quiero saber, en esta mañana, ¿hay alguien en esta habitación que cree en Él? ¿Hay alguien que le esté creyendo con todo el corazón? Muy bien, muy bien. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará.
y mayores que éstas hará. Oh, y cuando uno dice, mayores, ¿qué puede haber mayor que resucitar a un muerto? ¿Qué puede haber mayor que caminar sobre las aguas? ¿Qué puede haber mayor que alimentar a la multitud? ¿Qué puede haber cosa mayor que sanar a un leproso o sanar a un ciego de nacimiento? El mensajero dice, mayores en cantidad, porque ahora él ha pasado de la dispensación del Hijo del Hombre, un profeta, a la dispensación del Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y en la forma del Espíritu Santo ahora él no está en un hombre, sino que él está en una iglesia, en un cuerpo. Y ahora él va a hacer mayores obras por medio de su iglesia. Tres cosas en las cuales Dios quiere que nosotros mostremos la vida de Cristo. En el sentir que hay en nuestro corazón, en el pensar que hay en nuestra mente y en el actuar. Son tres esferas. Ustedes saben que eso tiene que ver con la integridad de la persona. Integridad. Una de las características de la integridad es ser el mismo en todas partes. Mi papá solía decir, hermana Priscila, el perico a donde quiera que vaya es verde. Somos el mismo en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en el estudio, a donde vayamos, tenemos que ser la misma persona y ser como Cristo. Ahora, esta integridad muchas veces es difícil porque tenemos personas que han pasado por experiencias de vida creo que el otro día cuando estábamos hablando de llamando las cosas por su nombre, hablamos mucho de eso, ¿verdad? Cosas que nos han marcado, cosas que nos han dolido en esta vida, y entonces convierte a la persona, en vez de ser una persona íntegra, en una persona con una vida desintegrada. ¿Cómo está una vida desintegrada? El sentir va para la izquierda, el sentir va para el norte, el pensar va para el sur y el actuar va para el oeste. Estamos desintegrados, ¿no? Pero cuando usted está bien integrado, como una persona, usted es una persona íntegra en todos los aspectos de su vida, su sentir, su pensar y su actuar son congruentes el uno con el otro. Usted tiene un pensamiento consecuente, usted actúa como piensa. Hago lo que digo, y lo que digo es conforme a lo que pienso verdaderamente. No soy como esos fariseos que eran una cosa por fuera y otra cosa por dentro. Eso es ser íntegro también. ¿Ve? Entonces, tres cosas: lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Muy importante. Dios quiere, vea cómo dice creo que es primera de Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Dice, dice espíritu, alma y cuerpo. Dios no quiere solamente santificar mi corazón, Dios quiere santificar mi cuerpo también. Por eso es que resulta tan extraño y tan difícil creer que alguien es santo cuando vemos que está arrastrado por las cosas de este mundo. Es contrario, es un espíritu diferente al espíritu de Cristo. Y la palabra de Dios lo dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es decir, que en el creyente no puede estar el espíritu del mundo y arrastrarse por esas cosas. Muy bien, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Aquí estamos hablando de carácter. Estamos hablando no de parecernos físicamente, sino de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. En Efesios capítulo 4, verso 13, dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Observen ustedes cómo nos está diciendo, esto es diferente, vamos a ver, cuando ustedes ven a la hermana Andrea, la hija mayor del hermano Eric Chacón, y la hermana Andrea se ríe, ustedes ven que ella tiene los mismos pómulos que tengo yo. Y vuelven a ver, recuerdo siempre cuando visitó a ese hermano Humes y tuvo esos cultos especiales en la iglesia del hermano Mónico, nosotros fuimos a apoyar en los cultos especiales y estando allí, estaba mi esposa saludando, creo que era el hermano Kenny Caps, me parece, y yo estaba saludando al hermano Humes, y de repente del fondo del pasillo en el culto venía caminando la hermana Andrea, y me dijo el hermano Humes, cuando vi a esa muchacha acercarse a nosotros, volví a ver a la mamá y dije, oh, es igual a la mamá,
Pero cuando se iba acercando lo volvió a ver a usted y dije, oh no, se parece a usted, decía. Ciertos rasgos. Es más que parecernos un poco. Dice la palabra que debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, la restauración es tan grande. Este mensaje de restauración, esta promesa de restauración es tan grande que vamos a proyectar la imagen del Hijo de Dios. Vamos a vernos, como dijo 1 Juan 3:2, seremos tal como Él es. Tal como Él es significa que seremos iguales a Él. Ahora, no es que seremos clones, sino que tendremos el mismo espíritu, el mismo carácter que Él tiene. Mientras crecemos en Dios, Él está tallando el carácter de Cristo en la vida del creyente. Está haciendo una obra. Ustedes saben, yo lo he dicho otras veces, ustedes lo cantan. El hermano Manfred viene y dice, canta, carácter no es un don. Al hermano Esteban le encanta ese canto, carácter no es un don. Es cierto, no es un don, no es algo que nos vayan a regalar. Dios te da la fe, porque Efesios capítulo 2 dice que la fe es don de Dios. No, esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Así que entendemos que Dios nos da la fe. Entendemos que Él es el dador de todo buen don y que toda cosa buena la tenemos de parte del Padre Celestial, el Padre de las luces. Así lo dice la palabra. Pero el carácter, usted no lo recibe como un don. El carácter solo se encuentra en el campo de batalla. Tienes que pelear la batalla para poder alcanzar carácter. Si no hay batalla, sin victoria, no hay carácter. Es algo absoluto y definitivo en la vida del creyente. Tienes que pelear, tienes que luchar, tienes que esforzarte. Si no, no coronarás la carrera, no alcanzarás la victoria. Usted puede seguir evitando esas luchas que tiene, seguir evitando esas decisiones que tiene que tomar, seguir evitando esa santificación a la que tiene que entregarse. Usted puede seguir evitándolo. No alcanzará victoria hasta que usted reconozca que tiene que pelear con el enemigo en el terreno que Dios lo ha llamado a pelear. No en el terreno del enemigo, en el terreno de Dios. Carácter no es un don. Me gusta citar siempre aquella parábola de los talentos. En la parábola de los talentos, Cristo dijo que el siervo malo y negligente le dieron un talento, a cada uno le fue dado conforme a su capacidad y él tomó el único talento que tenía y lo enterró. Cuidado es usted, hermano o hermana, que el pastor está diciendo, necesito a alguien para que forme este equipo, y usted está ahí agachando la cabeza, escondiéndose. Yo sé de lo que estoy hablando. Mi pastor allá en San José decía, que Dios levante hombres, y yo volví a ver para otro lado. 7 años lo evité. Yo sé lo que es ser un Jonás, ser un cobarde, yo sé lo que es hacer eso. No lo digo para jactarme, me da vergüenza decirlo, es cierto. Este siervo malo y negligente enterró el talento. Y cuando lo entierra, luego viene y le dice, toma lo que es tuyo. Te conozco que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? Siervo malo y negligente, ¿sabes que recojo donde no esparcí y que ciego donde no sembré? ¿Sabes que soy así? Vea que Cristo no negó eso. Y muchas veces la gente dice, pero ¿cómo Dios va a querer cosechar donde no sembró? Y siempre he dicho esto, Dios no te regala el carácter. Dios te va a dar la fe, te va a dar los dones, te va a dar las experiencias, te va a poner en un escenario donde va a haber cosas buenas y cosas malas, cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Te va a poner a prueba, te va a poner en el fuego de la prueba. Otras veces te he dicho esto, esa historia que me gustaba mucho, la historia de una muchacha que estaba pasando por muchas pruebas en ese tiempo. Su novio había quebrado con ella, su mejor amiga, que era muy cercana a ella como una hermana, se había ido a otro país, le estaba yendo mal en la universidad, todo era un caos, le estaba yendo fatal. Y llegó a compartir, a conversar con su mamá, y su mamá viéndola desanimada, deprimida, le dijo, vení, te voy a hacer un pastel, un queque, como le decimos en Costa Rica, te voy a hacer un pastel como esos que te hacía antes para animarte. Y se fueron a la cocina, y oyendo la queja y queja y queja que tenía la muchacha, vino ella y le dijo, toma, cómete esta barra de mantequilla. Ay, no, mamá,
¿Qué le pasa? Ah, ¿no te gusta? Está bien, entonces tal vez quieras, cómete esas 2 cucharadas, esa taza de harina. Mamá, ¿qué le pasa? Entonces cómete este huevo crudo. Mamá, no te entiendo, ¿qué le pasa a usted? Le dice, ¿no te gusta nada esto? No, horrible. Claro, dice, tú no te comes esto, dice. Pero tú mezclas el huevo con la harina, con la mantequilla, con la levadura, con el royal que llaman. Tú mezclas todo esto, lo metes al horno y sacas un rico pastel de ahí. Eso es lo que hace Dios. Dios no te dio carácter. Dios te da pruebas, te da bendiciones, te da dones, te da consejos, te pone a prueba, te pone luchas, te pone en terrenos donde vas a hacer, donde se va a probar de qué material estás hecho. Te mete, dice el profeta, en el horno de la aflicción. ¿Con qué objetivo? Porque de ese horno Él va a sacar una cosa. Carácter. Él va a sacar un resultado. Algo que Él no te va a dar. Algo por lo que tienes que pasar. Algo por lo que tienes que luchar. Mientras crecemos en Dios, Él está tallando el carácter de Cristo en la vida del creyente. Como cuando un artista agarra un mármol o agarra una pieza de madera y empieza a tallar. Agarra el cincel, agarra la gubia y con la gubia empieza a raspar y a darle forma. Y a la madera no le gusta, me están sacando colochos de madera, me están raspando, me están hiriendo. Y a uno no le gusta cuando está pasando por las pruebas, pero Dios está haciendo esa obra para sacar de nosotros un carácter. Si en vez de perder el tiempo quejándome porque me duele aquí, quejándome porque me pasa esto, quejándome porque me falta plata para esto, si en vez de eso pudiéramos darnos cuenta de que las cámaras en esta película, en este drama llamado la vida de Tuti, la vida de Eric, la vida de Ana, en este drama las cámaras están enfocándonos, los ángeles del cielo, la nube de testigos está observando algo que Dios quiere mostrarle a toda la creación. Lo que Él puede hacer con un hombre y con una mujer que se rinde a su voluntad. Dios quiere tallarnos, Dios quiere forjarnos. En el capítulo 2 de Génesis, me encanta cuando, a mí me gusta estudiar algunas cositas del hebreo. No soy muy diestro, pero me gusta, me interesa. Y estaba viendo que cuando Dios formó al hombre, la palabra hebrea que utiliza para hablar de formó, quiere decir forjó, como se forja el hierro. Y el hierro, y el hombre es así, ¿verdad? Golpe, golpe, golpe. Pero cuando hace a la mujer, la palabra hebrea, no puedo pronunciarla bien, no la voy a pronunciar en este momento, pero la palabra hebrea que se utiliza para decir que Dios hizo el cuerpo de la mujer, le trajo a Eva, le trajo a la mujer, al hombre, la palabra hebrea significa construyó o edificó. Y para mí tiene otro sentido, decir que Dios le edificó una novia a su hijo. Dios está edificando una novia para Jesucristo. Está construyendo, poniendo fundamentos, está poniendo sólidas bases, está poniendo firmes columnas. Él está construyendo la casa del Dios viviente, el cuerpo de Cristo. Él está tallando a una novia al carácter de Jesucristo. Muy bien, continuemos. Ahora, la pregunta que les traigo es esta. ¿Se puede medir cuánto de la vida de Cristo está actuando en su vida? Eso está difícil, ¿verdad? ¿Se podrá medir? ¿Qué dice usted, hermano Leyman? ¿Se podrá medir? Usted sabe, cuando uno va a construir algo, ustedes, hermano Víctor, ¿usted qué hace? Trabajos. Usted sabe que usted necesita una serie de medidas, dimensiones, para poder calcular los materiales, uno necesita cierta información, ¿verdad? Se podrá medir en esta construcción, que es la novia de Cristo, que se está edificando una novia, como dije. Se podrá medir cuánto de la vida de Cristo está actuando en su vida. Sea sincero. Examine cada punto que vamos a ver ahora. El mensajero dijo en el mensaje, apartando la mirada hacia Jesús, predicado en la tarde del 29 de diciembre del 63, en el párrafo 35, él dijo, como he dicho, si yo tuviera el espíritu de Beethoven en mí, yo escribiría canciones. Si Shakespeare viviera en mí, yo escribiría poemas y dramas y demás. Si Shakespeare viviera en mí. Y si Cristo vive en mí, las obras de Cristo haré, correcto.
Es la vida de Cristo actuando en uno. Ahora, no lo romanticemos como para ponerlo en un canto, sino midámoslo para ver si nuestra vida en el día a día está actuando de esa forma. Aterricemos con la idea. Profesan, dice la palabra de Dios en Tito 1:16. Vea que esto nos estremece. Cuando yo lo estaba leyendo ayer, yo decía, caramba, esto nos puede estremecer. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sí, en la iglesia, vea, yo los veo a todos ustedes, se ven bien santitos. Yo no, aquí no veo ningún diablo, yo los veo bien santitos a todos. Pero ¿qué de sus vidas? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados. Hay un examen entonces, porque se reprueba o se aprueba. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Cómo hago esa prueba? Ya la vamos a hacer. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Oh, la palabra de Dios nos pone entre la espada y la pared, verdaderamente. Entonces hagamos el examen. Hoy va a ser un pequeño quiz. No va a ser un examen muy largo. Lo voy a plantear en 4 preguntas, pero de ahí podemos sacar 1,000,000 de preguntas. No vamos a agotar el tema, pero vamos a establecer una plataforma para que usted se lo lleve a su casa y diga, ¿cómo hago yo estas cosas? ¿Esta es la manera de Cristo o es la manera de Ana? ¿Esta es la manera de Cristo o es la manera de Víctor? ¿Esta es la manera de Cristo o la manera de Maribel? ¿Se dan cuenta? Que ustedes puedan examinarlo. No va a ser sencillo. Eso nos va a llevar al Calvario y vamos a llorar examinando que hay cosas en nuestra vida que debemos reconocer que las estamos haciendo a nuestra manera y no a la manera de Dios. Primera pregunta en este examen de carácter. ¿Están listos para la pregunta? ¿Quieren la pregunta? Muy bien. Primera pregunta. ¿Cómo tomas decisiones, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo tomas decisiones? Hay una forma de tomar. Les voy a contar cómo algunos toman decisiones. Los tomadores de decisiones han descubierto que analizar los pros y los contras es una buena manera para tomar una decisión. Si los contras son mayores que los pros, no la tomo. Cambio de parecer. Otra forma de tomar una decisión es costo versus beneficio. Si lo que me va a costar tomar esta decisión es más caro que lo que me voy a ganar, no la tomo tampoco, no me sirve. Otra tercera forma de tomar una decisión, por conveniencia. Es que aquí esto no me sirve tomar esta decisión porque me ponen problemas. Hermanos, sépanlo, usted vino a la iglesia para cargar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Usted no vino para buscar una vida fácil. Dijo el Señor, dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pero ancho y espacioso el camino que lleva a la muerte, y muchos son los que lo transitan. No por conveniencia. Otra forma de tomar decisiones, la ruta del menor esfuerzo. Es que así es más fácil. Yo me canso de ver a la gente decir, hermano, pero es más fácil de esta forma. Y yo siempre estoy preguntándome, ¿pero cómo lo haría el Señor? ¿Pero qué es lo que quiere el Señor? Y casi siempre el Señor me quiere complicar la vida. Casi siempre el Señor tiene una forma. Algunas veces me dice, Eric, no te compliques, hazlo así. Pero esas son las menores. La mayoría de las veces es, Eric, por motivos de conciencia, tienes que hacerlo de esta forma. Y me dicen, pero yo estaba compartiéndole a mi esposa el otro día, hace unos 15 días en las reuniones ministeriales, un hermano Eduardo Bonilla, que un día esto esperamos tenerlo para que lo escuchen, un hermano Eduardo Bonilla de allá de México, nos compartió un tema sobre el mensaje de restauración desde el enfoque del ministerio quíntuple, muy bonito. Y decía él algo que me conectó tanto, me bendijo tanto. Él tomó una cita del mensajero donde el hermano Branham dijo que el pastor es un hombre que puede lidiar con los argumentos del pueblo. Es decir, que va a venir una gente diciendo es blanco, otros no, es negro. Unos van a decir mejor frío, otros mejor caliente. Y el pastor tiene que lidiar con los argumentos del pueblo. Así que sepa que por mayoría de votos es muy difícil de que yo le quede bien a una persona. Va a ser muy difícil.
voy a hacer mi mejor esfuerzo por ayudar y usted va a captar el espíritu y el amor con el que lo quiero ayudar, pero casi siempre voy a ponerlo, lo voy a desafiar, lo voy a poner contra la pared porque la palabra nos demanda, nos saca de la zona, la palabra nos saca de la zona de confort. Así que no es la ruta del menor esfuerzo, no es por conveniencia, no es porque el costo es menor que el beneficio, no es porque hay más pros que contras que yo tomo esa decisión. Entonces, ¿cómo lo hace Cristo? Él busca la guianza de Dios siempre. Dijo Cristo en San Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada, y nada es nada. Mi hermano Henry, nada es nada. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros tenemos que ser guiados por Dios para hacer las cosas. Aún ayer le estaba hablando a un familiar, estábamos hablando de las próximas votaciones, y yo le estaba testificando de cómo oré para hacer lo que tengo que hacer en estas elecciones. Usted no debe hacer nada porque usted piensa que está bien. Usted tiene que buscar la guianza del Señor. En todas las cosas, busque la guianza del Señor. Y yo he hallado algo, que hasta las cosas más triviales y aburridas de la vida, cuando usted las somete al escrutinio de la voluntad del Señor, se vuelven algo maravilloso, algo profundo, algo rico. Si usted es espiritual, usted va a comprender lo que estoy tratando de decirle. Aún las cosas triviales se vuelven enormes y maravillosas cuando usted las trae al escrutinio de la voluntad de Dios. Vea lo que dice Juan 8:29. Porque el que me envió, dijo Cristo, conmigo está. ¿No quieren ustedes que Dios siempre esté con ustedes? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Para eso tengo una historia un poco rara, pero se las voy a compartir. Cuando yo trabajaba en el banco hace muchos años, yo tuve un jefe que era conocido como un jefe muy estricto. Había mucha gente que no quería trabajar con ese jefe, le tenían miedo. De hecho, el apodo que le tenían a este jefe era Látigo. La gente lo conocía como Látigo. Y le tenían terror porque cuando Látigo se enojaba, ese hombre le salían fuegos artificiales por las orejas. Era muy colérico, era muy temperamental y tenía muy poca paciencia para algunas cosas. Pero Látigo me quería mucho a mí. Látigo me apoyó. Y una vez, una compañera que vivía teniendo problemas con él, que sufrió mucho con él, un día se me quedó viendo. Yo estaba tranquilo en mi trabajo. Estaba haciendo lo que me tocaba hacer. Y vino ella y se me quedó viendo así como enojada conmigo. Y me dijo, claro, ¿cómo no te va a querer el jefe? Si vos haces siempre lo que él quiere. Y yo me quedé pensando en lo que ella me dijo. Y yo dije, sí, exacto. Y cuando yo sea jefe, quiero gente que haga lo que yo quiero. No quiero gente que esté todo el tiempo dando problemas y dificultades y buscando excusas. Quiero gente que haga las cosas. Y la muchacha se asustó y dijo, uy, otro látigo. Y se fue. Pero sí, ¿por qué el Padre nunca lo dejaba solo? Porque, dijo Cristo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Señor, en esta votación, ¿qué es lo que te agrada que yo haga? Dios podría decir, ustedes van a votar por esto, ustedes van a votar por esto, ustedes no van a votar, ustedes no van a criticar. Dios tiene propósitos, Dios tiene propósitos. Señor, ¿qué quieres que yo haga en este negocio? ¿Qué quieres que haga en esta decisión que tengo que tomar? Tomadores de decisiones como Cristo tomó decisiones, buscando la guianza del Señor. Y esto aplica, ustedes vieron cómo me han preguntado durante 2 meses, me han repetido la pregunta sobre si se pueden tener hijos o no se pueden tener hijos, que el matrimonio qué decisiones tiene. Me lo han repetido y las 2 veces la respuesta es, busque la perfecta voluntad del Señor. Busque la perfecta, usted no puede, se lo digo hermano, usted no puede salir mal si usted sinceramente está buscando la perfecta voluntad del Señor. Dios lo va a sacar adelante. Vean a Cristo en el Getsemaní, para que vean que Dios nos va a poner, nos hace cargar la cruz. En el Getsemaní,
Cristo está orando y dijo, Padre, si es posible, ahí está hablando la carne, ¿verdad? Si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa. Cristo sufrió en el Getsemaní, Cristo vio el Calvario en el Getsemaní. Él vio lo que le avecinaba, lo que estaba por sufrir. Y él lo sometió todo a la voluntad del Padre. Él dijo, Señor, que se haga como tú quieres, no como yo. Ustedes leyeron la cita que les puse ahí, donde el profeta dijo, debemos morir, usted debe morir a sí mismo y dejar que la vida de Cristo entre y viva por usted. Esto implica también cómo toman las decisiones. Segunda pregunta de este examen de carácter. ¿Cómo practicas el perdón y la regla de oro? Es una buena pregunta. Porque se supone, la gente diría, bueno, se supone que, obviamente como Cristo. Sin embargo, hay gente que lo hace por reciprocidad. Le pelo el diente al que me pela el diente. Saludo al que me saluda. El que es buena gente conmigo, soy buena gente con él. Es casi como el ojo por ojo, diente por diente. O yo tengo mis límites. Entonces yo por un límite que yo impongo, establezco qué perdono y qué no, y cómo aplico la regla de oro. Hay gente, por ejemplo, que es bromista, y hay gente que no es de bromas. Entonces, los que no son de bromas, les cuesta mucho perdonar al que es bromista. Porque esa persona tiene su propio límite, su propia tolerancia. Y nada en contra de eso. Está bien hay que ser auténticos, no me opongo a eso. Pero en temas de perdón y de regla de oro, usted tiene que irse a una autoridad mayor, a la manera de Cristo, como él lo manejaría. Tampoco por simpatía. No, es que este hermano me cae muy bien. Este hermano siempre me invita a un cafecito. Este hermano es buena gente conmigo. En cambio, aquel que siempre me está criticando, ese me cae mal. Ese no lo bajo, no lo soporto. Qué vergüenza hablar así en la casa del Señor. Qué vergüenza pensar de esa forma siendo un hijo o una hija de Dios. Usted debería arrepentirse de eso y nunca pensar de esa manera de su hermano o de su hermana. Cristo dijo en Mateo 5, si amáis solamente a los que aman, a los que os aman, ¿qué hacéis de más? No hacen lo mismo los gentiles, los incrédulos, los que no tienen Dios. Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Mateo 5:44, él lo puso ahí. Amad a vuestros enemigos. Oyen los grillos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien. No dice, mantenga la distancia o no. Yo me hago, no dice eso. Dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos dignos de vuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos. La lluvia cae sobre el trigo y cae sobre la cizaña. Vino Pedro con cierto argumento. Por eso digo, me gustó esa cita de que el pastor es uno que puede lidiar con los argumentos del pueblo. Vino Pedro con cierto argumento a Cristo. Le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Yo creo que Juan tal vez ya se lo había hecho 5 o 6 veces. Yo me imagino. Porque dijo él, hasta 7, ¿verdad? Como quien dice, una más y se acabó. Hasta 7. No, Pedrito, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y quiero que sepan que esto no es literal. No son 490 veces. Quiero ser muy claro. Vean, tengo que ser claro porque no falta quien lo haga de esa forma. Hay gente tan legalista que lo puede hacer de esa forma. No. ¿Por qué Cristo dijo 70 veces 7? Solamente esa expresión, 70 veces 7, solamente aparece 2 veces en la Biblia. La primera vez que es dicha es por un descendiente de Caín, el cual dijo, si Caín 7 veces será vengado, yo, que soy más malo, dijo, que a un joven mataré por una herida, dijo. Yo, que soy más malo que Caín, dijo, 70 veces 7 seré vengado. Es decir, aquí tenemos un diablo sin compasión y aquí tenemos un Cristo lleno de amor. Y lo que está diciendo es, en este extremo donde no hay perdón, donde no hay disculpa, donde hay rencor, donde todo es sin compasión, en este extremo del diablo,
70 veces 7 significa no perdono bajo ninguna circunstancia. En el otro extremo está Cristo diciendo, si tu hermano te pide perdón, perdónale. Y si 7 veces al día viene y te dice perdón, perdónale. Las veces que venga, perdónale. No le cierres la puerta del perdón. No le niegues el perdón. Porque con la vara que mides serás medido. Y ustedes son los que dicen, pues sí, yo lo perdono, pero le voy a hacer esto para que aprenda. Ah, entonces usted quiere que Dios haga lo mismo con usted. Te voy a hacer esto para que aprendas. Perdone como quiere ser perdonado. Aplique exactamente la regla de oro. 70 veces 7 significa, por un diablo absolutamente odiador y sin compasión, hay un Cristo lleno de amor, dispuesto a ayudarte y a levantarte de tu condición. Bendito sea el nombre del Señor. Tercera pregunta, vamos avanzando. Les dije que no íbamos a durar mucho hoy en este examen de carácter. Tercera pregunta. ¿Están bien las preguntas? ¿Cómo les está yendo en el examen? ¿Cómo van? Muy bien. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo manejas el desacuerdo? ¡Ay! Ese sí es difícil para mucha gente. No estamos hablando de perdonar al que se arrepintió. Ni estamos hablando de tomar una decisión. Estamos hablando de estar en un punto donde las cosas no coinciden, donde no estamos de acuerdo. ¿Cómo manejas el desacuerdo? Disputando. Es que te voy a explicar por qué estás equivocado. ¿Tomas distancia? No, con ese hermanito no, ni se puede hablar. Que no le entra en la cabeza, le estoy tratando de explicar y no le entra. Hay gente que se sienten dueños de la verdad. Y aunque su argumento sea completamente correcto, su testimonio es completamente incorrecto en esa parte. Y lo peor del caso, la tercera forma en que manejan el desacuerdo, la crítica. Ah, sí, el hermanito Den es buena gente. Pero te diste cuenta que el hermanito piensa de esta forma. Venimos con críticas. Y eso es como un cáncer en medio de las congregaciones. Eso mata, apaga el amor divino, ahuyenta al Espíritu Santo, contrista al Señor. Dígame, ¿cuál de ustedes, papás o mamás, se siente contento cuando ve a los chiquillos peleando y gritándose y tratándose mal? Dígame, ¿quién se siente contento por eso? Hay uno aquí que se sienta contento cuando ve a los niños peleando, ¿no, verdad? Dice la hermana Verónica, no. No, nadie. ¿Usted qué piensa de Dios? Dios también nos ve como hijos. Y Él quiere, y Él te está mirando a ti. Pero es que ese me pegó, es que ese me acusó, es que ese me hizo esto. No le estoy hablando a Él, le estoy hablando a usted, dice el Señor. A su corazón. ¿Me amas, Pedro? Y Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Uno cuando se para en este púlpito, uno puede ver muchas cosas. Y si uno entra por la carne y por vista, lo único que va a ver son defectos. Y eso lo bota a uno, eso lo va a tumbar a uno. Va a contestar al Espíritu Santo y va a pagar cualquier inspiración. Uno no puede caer en ese juego. Uno tiene que ver a la palabra. Y al igual que Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas, Pedro? Uno le contesta, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces apacienta mis ovejas. ¿Qué está diciéndome el Señor? Eric, yo siento el amor que me tienes por la forma en la que cuidas al rebaño. Ah, eso es para el pastor. No, eso es para usted. Está escrito en Primera de Juan, cualquiera pues que dice amar al Señor, ame también a su hermano. Porque el que no ama a su hermano, al cual puede ver, ¿cómo dice que ama a Dios al que no ve? El que ama a Dios, también ama a su hermano. Listo. Es algo sencillo. ¿Cómo manejas el desacuerdo? ¿Cómo lo manejas? Dice Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, y lo subrayé ahí, vea, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, alguien podría decirme, hermano Eric, pero es que Dios no se da cuenta de que este hermano, al que me está pidiendo que lo prefiera, que le dé la preferencia, que le dé un lugar, no se da cuenta de que este hermano tiene este problema, tiene esta situación, está equivocado en esto y en esto y en esto. La gente es muy buena para defenderse. Recuerden lo que Cristo dijo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no te das cuenta de la gran viga que está en tu propio ojo. Quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás quitar la paja del ojo de tu hermano. Eso nos habla de la realidad humana. Nosotros los seres humanos siempre vemos peores los errores de los demás que los nuestros. Si aquel hombre cayó en adulterio, sinvergüenza, cochino. Si yo lo hice, es que me resbalé, es que el diablo me engañó. Siempre estamos disculpándonos y siempre somos más severos con el prójimo. Siempre nuestro juicio es más duro con los demás y nosotros somos la niña de los ojos del Señor, ¿verdad? Cuidado con eso, prefiriéndonos en honra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos pone en... Vea, el Espíritu Santo es el gran equilibrador. Él nos pone en el balance de la palabra. Como Él sabe que siempre vemos la paja en el ojo ajeno más grande y más grave que la gran viga que tengo en mi propio ojo, entonces Él dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, eso te pone en balance. Eso hace que tus apreciaciones, que tú sepas que tus apreciaciones están sesgadas, están viciadas, que no eres objetivo en tu juicio. Prefiere, en cuanto a preferencia, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. También dice la palabra del Señor. Cristo dijo, si trajeres tu ofrenda ante el altar de Dios, y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. Oiga, no que tienes algo contra tu hermano, digamos que usted está bien. ¿No les ha pasado eso? Usted dice, es problema del otro, no es problema mío, yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Y nos podemos volver un poco indiferentes a ciertas situaciones. Pero la Biblia dice, si trajeres tu ofrenda ante el altar y te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí y ve y arréglate con tu hermano. Y hace la parábola antes de que el alguacil te meta en la cárcel porque no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Cuadrante era la forma más pequeña de moneda que había. Él es el gran equilibrador. ¿Se acuerdan ustedes? Y ahorita vamos a traer una cita de eso. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijo San Pablo en 2 Corintios 12? Él era el gran apóstol Pablo. A él no lo llamó ningún hombre, a él lo llamó Jesucristo en persona. Él era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? Él era una maravilla de hombre, un hombre lleno de conocimiento, creció a los pies de Gamaliel, tenía un testimonio tremendo, el gran apóstol Pablo. Y viene él, y viene el gran equilibrador, el Espíritu Santo viene a su vida y trae esas palabras. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que yo no me enaltezca sobremanera. Dios dijo, si a este hombre no le pongo un límite, no le hago algo, se va a salir del balance, porque las revelaciones son muy grandes, muy gloriosas, se va a exaltar. Eso es lo que ha pasado con muchos ministros. Resulta que tiene un don más o menos bueno, es más un buen predicador, tiene algo, y entonces empieza a sentirse más gallito de la cuenta, empieza a sentirse más grande, empieza a creer que es él, cuando nosotros no somos nada. El grande es Jesucristo. Jesucristo lleva toda la honra y toda la gloria. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles? El Espíritu Santo te va a poner en una situación incómoda muchas veces, pero para que te mantengas en balance. Dice 1 Corintios 6, 7 al 8, así que por cierto, ya es una falta, oiga, vea la queja de Pablo, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Cuánto debería durar este silencio incómodo? ¿Cuánto debería de quedarme callado yo para que usted se sienta incómodo por tener un pleito con su hermano? Por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y vea la pregunta que hace San Pablo. Y esta pregunta le va a ofender a un montón, pero si se ofende con la palabra. Ahí yo lo siento mucho, pero es la palabra la que le está diciendo, ¿por qué no mejor? ¿Por qué no más bien sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufre el daño? Que yo sufra el daño. Que yo, ¿acaso yo tengo la culpa? ¿Acaso fue? Y empezamos a traer argumentos y la carne se enardece. Y el Espíritu Santo nos está viendo a ver si
¿Pasamos el examen de carácter o no lo pasamos? Dígame una cosa, ¿Cristo se pudo haber defendido o no? ¿Él murió por sus propios pecados? No, murió por los pecados de todos nosotros. Pero como cordero mudo fue al matadero. Él sufrió el agravio. Dice esa cita, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Si usted pesa el sentido de las palabras, usted se va a dar cuenta la fuerte exhortación que está trayendo San Pablo. La palabra de Dios nos dice ahí en Isaías 53, hablando del cordero mudo que fue al matadero, que ese hombre llamado Cristo era un hombre experimentado en quebranto. Pero nosotros no. Nosotros queremos que de aquí a la gloria, de aquí al rapto, esto sea un tour, esto sea un paseíto, esto sea algo bonito. Gloria, bendición y bendición por aquí, bendición por allá. Dios te va a estremecer, Dios te va a probar, Dios te va a zarandear. Lo hizo con Pablo. ¿Cómo dijo Cristo? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Si usted es trigo, usted va a ser zarandeado. Para mostrar que es trigo. Para demostrar que es trigo. Para demostrar que es un hijo de Dios. Usted va a ser probado. A usted le van a herir para ver. Y la nube de testigos. Y el Señor en silencio se va a quedar viendo cómo responde usted. Para saber si ahí está la vida de Cristo. Y se le va a notar, vea. Usted puede morderse los labios y decir, es que tengo que aguantarme porque ya el predicador lo dijo. Y aquí estoy mordiéndome los labios del colerón y no voy a decir nada. ¿Usted cree que engaña a Dios? Dios se sonríe y dice, ay, solito te estás engañando. A nadie engañas. Pero cuando tengas verdaderamente el Espíritu de Cristo y te hieren, sale amor. Sale amor de ti. Sale, porque es lo que hay adentro. Sale amor y te hirieron y, hermano, yo te perdono. Hermano, te hice un gran daño. Hermano, olvídalo, nunca pasó nada. Poder tener el manejo de un desacuerdo a la altura de la vida de Cristo implica poder sentarse con las personas. Dígame a Cristo a quién rechazó. Uno. Usted va a decir, pero regañó a los fariseos. Sí los regañó, pero nunca los rechazó. ¿Qué pasó cuando Nicodemo vino a escondidas? De noche. Y le dijo, Señor, has venido de Dios. Porque ninguno, no sé si me están oyendo en las redes sociales, pero digamos que sí, porque ninguno podría hacer las cosas que tú haces, a menos que Dios estuviera con él. Ese sabemos significaba que en los corredores del Sanedrín, los fariseos decían, es que ¿quién va a hacer esto sino Dios? Solamente Dios. Pero ¿alguna vez ellos le aceptaron algo a Cristo? ¡Nunca! ¿Y Cristo le cerró la puerta a ellos? Tampoco. Vea lo que se requiere muchas veces para alcanzar la unidad. Tener un corazón tan fuerte en el Señor que no haya cosa que te pueda botar. Tú eres amor. Tú expresas amor. Él fue experimentado en quebranto. Y si usted y yo estamos siendo llamados a ser como Cristo, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tener experiencias. Vamos a sufrir quebrantamientos. Y vamos a aprender de cada uno de ellos una enorme lección. Nosotros, hijos de Dios, escuchen. El ser humano aprende el doble de sus fracasos que de sus victorias. Aprende el doble de sus tristezas que de sus alegrías. Y el Señor quiere enseñarnos una lección. Cuarta pregunta y final. Ya vamos a terminar. En este examen de carácter. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿En qué te gozas? ¿Qué produce gozo en tu vida? ¿Los deseos de los ojos y de la carne? Voy a leerles aquí. Vayan conmigo, Primera de Juan. En el capítulo 2. ¿Los deseos de la carne y de los ojos o la vanagloria de la vida? Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer del 15 al 17. ¿Lo tienen? Ya como dice. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vea que es algo sencillo. Si alguno ama al mundo o las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, no dice el 99%, dice
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿en qué te gozas? ¿Cuál es el motivo de tu gozo? Veamos la manera de Dios. Segunda de Corintios 7:9 relata de Pablo escribiéndole a los corintios, hablando de cómo tuvo Pablo que ser duro con ellos, exhortándolos. Y él dice, ahora me gozo, y oiga lo que se está gozando. Hay gente que se ofendería si oyera que el pastor se goza en que tenga algún problema, o que se sienta triste de alguna forma. Pero aquí Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y en ese sentido quiero decirles que su pastor quisiera verlo a todos ustedes contristados y llorando en el altar de Dios. A todos. Si es para arrepentimiento, todos tenemos que estar allí. Todos con un corazón quebrantado. Todos diciéndole, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. Todos, cada uno de nosotros. La vida de Dios. También dice cierta cita de la palabra de Dios, San Pablo dice, pero la que se entrega a los placeres, oye iglesia, si tú te entregas a placeres, pero la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Usted quiere cerrar los ojos a la verdad, taparse los oídos. La que vive en placeres, la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Entonces, ¿en qué nos gozamos? Dice Hechos 5:41 que Pedro y Juan fueron arrestados por haber hecho un milagro en el pórtico de la Hermosa. Y fueron interrogados. Y les dijeron, ya les dijimos, dijeron los sacerdotes, que dejen de estar hablando de Jesucristo. Y ellos les dijeron, juzgad vosotros. ¿Sí? Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, les dijeron. Y los tomaron y los azotaron. Fíjese que Pedro negó al Señor 3 veces porque tenía miedo del arresto, de lo que le estaba pasando a Cristo, de que lo llevaran al Calvario con él. Pero ahora dice la palabra de Dios en Hechos 5:41 que Pedro y Juan se sentían, vea cómo dice, gozosos. ¿Y de qué se estaban gozando? De una rica comida, de una salida al cine, de una visita al mall, de esa vida, una vida cómoda en las cosas de este mundo. ¿De qué se estaban sintiendo gozosos? Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Los azotaron con látigo. Y ellos dijeron, Señor, gracias por esta medalla de oro que nos has dado. Gracias por esta gloria que me has dado. Poder sufrir algo por causa de tu nombre, Señor. Y nosotros no queremos que nosotros, ya lo digo para que entendamos. Si salimos a la calle, hermanas, ustedes que están guardando ese hermoso testimonio de no cortar su cabello, salen a la calle vistiendo como hijas de Dios. Y por allí, eso pasa más en las mujeres que en los hombres. Porque muchas veces dicen que la mujer se viste para la mujer. Entonces, pasan ustedes hijas de Dios y por allí hay 2 o 3 mujeres que se les quedan viendo de pies a cabeza así. Con esta mirada. Y empiezan a cuchichear y a hablar. Y usted se vuelve y se queda viendo así con ojos de enojo. ¿Está sufriendo usted el vituperio de Cristo con eso? No. Cristo no haría eso. Cristo es más que eso. ¿Se siente usted gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre? Denle la gloria al Señor. Señor, ¿quieren saber? Voy a decirles, el mensajero dijo, hablando de 1 Corintios 11, hablando de la mujer que guarda, en lugar del velo, guarda su cabello. El mensajero dice que cuando en Sodoma y Gomorra llegaron los ángeles en investigación de juicio, ellos llegaron a ver, el propósito era, según las palabras del Señor a Abraham, le dijo, iré y veré si ya ellos cumplieron todo el deseo que había en su corazón. Ellos fueron a investigar. Basando en ese contexto, el mensajero dice, cada vez que una de estas, perdón la expresión, no quiero ser duro, pero quiero respetar la forma en la que el mensajero lo dijo. Cada vez que una de estas reinas del sexo, dice,
que andan enseñando las carnes, que andan enseñando su cuerpo en forma inmoral allá afuera. Caminan, dice. Ellas deberían darle gracias a ustedes, hijas del rey, hijas de Dios. Porque los ángeles en investigación de juicio llegaron. Y la premisa era, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, si hubiera 10. Y Dios dijo, no destruiré la ciudad por amor de los 10. Ángeles en investigación de juicio vienen a Grecia y a todas las ciudades a ver si hay hijos de Dios ahí. Y no destruyen la ciudad por causa de los escogidos. Así que no se avergüence de su testimonio. Siéntase gozoso de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. No caiga en el juego, porque cuando el Señor mira eso, dice, cuando el Señor mira, hermana, que usted vuelve a ver a la persona que se le quedó viendo así como, ¿y qué ves? Porque esa es la mirada que estás haciendo. ¿Y qué ves vos? El Señor se queda viendo y dice, todavía es niño, todavía es niña, todavía no ha madurado, no está alcanzando la estatura del varón perfecto. Pero cuando usted tenga la estatura de Jesucristo, usted va a sentir amor por esas personas. Y usted va a decir, tal vez este burlador, tal vez allí en ese grupo de burladores, hay un hijo de Dios, hay un predestinado, hay alguien que alcanzar. Señor, permíteme brillar, ayúdame a mostrar a Jesucristo en mi vida. Eso. ¿Cuándo has sacrificado algo por el Señor? Quiero preguntarte, hermano, hermana, ¿recibiste gozo en tu corazón? Porque si usted lo que está haciendo es refunfuñando a regañadientes, porque es que si no va el pastor, va a decir algo y la iglesia me va a ver con malos ojos. Usted está jugando a la iglesia, usted está siendo hipócrita con lo que cree. Usted no está siendo sincero delante de Dios. Usted se está engañando solo. No. Cuando usted sacrifique algo para el Señor, deje que el gozo del Señor venga a su corazón. Señor, es para ti. Es para ti. Y cuando hable mal de usted, y usted ore por esa persona, Señor, esto es para ti. Porque tú me llamaste a ser cumplidor de la palabra. Yo voy a cumplir ese verso que dice, para que seáis hijos dignos de vuestro Padre. Orad por los que os persiguen y os ultrajan. Amén. Ser como Cristo. ¿Verdad que no es fácil? No lo es. Por eso la novia de Jesucristo es un pueblo tan especial. Que Dios bendiga a la novia. Que Dios bendiga a la novia. En 2 Corintios 12:10, ya terminando nuestro mensaje, dice, por amor a Cristo, oiga, por lo que se gozaba San Pablo, por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Atentos. Hermanos, la expresión de la vida de Cristo en nosotros no va a surgir. Ustedes han oído hablar de la rosa de Sarón. ¿Y cómo es una de las identificaciones de Cristo? Yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Ustedes sabían que para sacar el perfume de la rosa de Sarón hay que destruir la rosa, hay que machacarla, hay que agarrarla en un matraz y pulverizarla, machacarla para poder sacar de ella la esencia de ese perfume. Eso fue Cristo. Ahora, yo no dudo de que Dios los ame y que ustedes sean hijos de Dios, pero quiero contarles que para que el rico perfume de la vida de Cristo se exprese y la gente pueda ver a Cristo en nosotros, Él nos va a poner en el matraz de la prueba y nos va a machacar para que ese perfume se esparza y la gente pueda reconocer a Cristo en nuestras vidas. Nos va a poner en una condición, en un calvario, por decirlo así, donde la gente lo va a ver y va a decir, es que solo Cristo podría actuar de esa forma. Nadie más. Ese no es Gretel. Ese no es Eric. Ese no es Alex. Ese tiene que ser Cristo en esa persona. Y veremos rasgos de Cristo. Y yo los he visto. Yo he visto momentos. He visto episodios. He visto flachazos, por decirlo así. He visto parpadeos. He visto gestos y he dicho, Cristo está en este varón. Cristo está en esta mujer. Lo he visto. Pero siempre lo he reconocido. Es más fácil reconocerlo en los momentos de prueba, en los momentos difíciles.
Una cosa más, ¿de qué se goza también el creyente? Dios es amor, ¿verdad que sí? Dice Primera de Juan, Dios es amor. Y Primera de Corintios 13 siempre describe el amor como una persona, tiene comportamiento de persona. Y dice Primera de Corintios 13 en un cierto versículo, dice, el amor no se goza de la injusticia, ¿más de qué se goza? De la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y aquí me trae esto a una pregunta. ¿Se goza usted con la palabra? ¿De verdad se goza? ¿O usted dice, uy, el hermano tiene 10 minutos diciendo que ya va a terminar y no termina? ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su corazón? Entonces tengo este resumen de preguntas. Esto es solamente un ejemplo. ¿Cómo tomas decisiones? ¿Cómo perdonas? ¿Cómo manejas el desacuerdo? ¿En qué te gozas? En Lucas 14:27, Cristo dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Usted qué dice ser cristiano? Y ser cristiano significa ser como Cristo. ¿Cómo le fue en este quiz? ¿Toma decisiones con el parámetro con el que Cristo toma decisiones? ¿Maneja el perdón y la regla de oro como Cristo lo hace? ¿Maneja el desacuerdo conforme a la manera de la palabra? ¿Se goza por lo que dice la palabra que debe causar gozo o se goza en otras cosas? Seamos muy sinceros. Cuando usted ve a ese hermano que no le simpatiza, ese hermano que le cae mal y que él está cosechando el fruto de su error, ¿se alegra usted en su corazón? Usted dice, qué bueno, me alegra para que aprenda. Hay gente así. ¿Le parece a usted que Cristo diría eso? Ahora, usted puede quedarse con su argumento y con su cuota de razón, pero no va a tener, hermanos, usted no va a tener la vida de Cristo en usted. Y usted habrá reprobado el examen de la fe. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Por la sencilla razón de que ustedes no están aquí para que este pastor les sobe la espalda y los justifique y diga que todo está bien cuando todo está mal. Yo estoy aquí para guiarlos a la vida de Cristo, para que ustedes brillen con la vida de Cristo. Y así, esas 4 preguntas eran solamente un breve ejemplo. Ustedes pueden aplicar muchas preguntas más. Por ejemplo, estamos aquí en la iglesia. La Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y usted puede decir, vea, y les voy a contar algo, que necesito decirlo como ministro del Evangelio, porque si no estaría dejándoles a ustedes, estaría dejando que el enemigo les trabaje en cierto pensamiento. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, por ejemplo. Y alguien puede decir, bueno, ese es un tema muy personal. Y dicen esto, ese es un tema personal. La pregunta esa que estuve contestando el viernes, de que si puedo tener los hijos que yo quiero o no tener hijos, si es problema o no es problema. Hay gente que dice, bueno, eso es en el terreno, eso es algo muy personal. Si la mujer se quiere cortar el cabello, eso es algo muy personal. Si la mujer o el hombre se quieren vestir de esta y esta forma, es algo muy personal. Y entonces, de repente decimos, en esto estamos de acuerdo con Dios, pero esto es un tema personal. Cuidado con ese pensamiento, porque usted está separando la promesa de Dios y usted sencillamente se está acomodando a lo que le sirve, el tema de la conveniencia. Yo no estoy aquí para hacerlos sentirse cómodos. Estoy aquí para predicarle la palabra y que usted se lleve un pensamiento y diga, Señor, ¿cómo estoy en este terreno? Vea que yo no le dije a nadie en esa pregunta que me hicieron el viernes, tenga 20 hijos o no tenga hijos. Yo los llevé siempre a la perfecta voluntad del Señor. Usted pudiera aplicar muchas cosas en su vida diferente de como lo haría Cristo. Reconózcalo primero, identifíquelo. Algo que no dije en el mensaje de la vez pasada de llamando las cosas por su nombre, es que una de las cosas que más le cuesta a la persona es identificar, y yo lo he hecho. Yo he dado consejos a matrimonios, a varones, a mujeres, a jóvenes, y les he dicho, si tuvieras que explicarme cómo te sientes, cuál es la emoción que te está gobernando, que te está
sobrepasando, ¿cuál sería? Y casi siempre me dicen, es que tengo una emoción, es que tengo un sentir. Digo yo, pero ¿cuál es ese sentir? No saben ponerle nombre. No saben llamar si es frustración, si es enojo, si es tristeza. No saben ponerle nombre. Y es la primera cosa que uno hace para decir, muy bien, si eso es tristeza, ¿qué hago con la tristeza? Identificar las cosas. Para eso se necesita el discernimiento del Espíritu Santo, que nos dé entendimiento de saber por qué me siento, por qué vivo como vivo. Bueno, hoy en este tema del examen de carácter al que hemos venido, cuánto de la vida de Cristo estoy viviendo, implica que hay un tema de autoconocimiento, porque muchas veces vivimos la vida como en automático, en piloto automático, usted hace las cosas y no se da cuenta. Pero si usted se detiene un momento y dice, Señor, esto lo haces, esta forma que tengo yo de hacerlo, ¿es la manera tuya? ¿O por qué estoy haciéndolo? ¿Porque es más fácil? ¿Porque me conviene? ¿Porque me sale muy caro ser cristiano como tú lo eres, Señor? Oh, lleven eso al altar de oración. Examínenlo en su corazón. Creo que las 4 preguntas se entienden bien. Si su gozo está en otra cosa, que son en las cosas de allá afuera, de este mundo, ese no es el gozo del Señor. Si sus decisiones las toma, costo-beneficio, pro, contras, esa no es la manera del Señor. Si es una manera inteligente, no le voy a negar, usted es muy inteligente para tomar decisiones. Pero Dios no me está diciendo, haz que tu congregación sea muy inteligente. Me está diciendo, haz que tu congregación sea como Cristo. Eso es lo que me está diciendo. Puede ser que no sea agradable o simpático este pastor por lo que está diciendo. Está bien, es el precio que uno tiene que pagar por eso. Pero me toca decirles a ustedes, sean como Cristo. Sean como Cristo, si no, están cayendo en un despropósito. Estas preguntas son preguntas esclarecedoras, ejemplarizantes nada más. Para que usted tome cualquier área de su vida y aplique ese parámetro y diga, muy bien, en lo general, sí, yo creo en Cristo, sí, yo soy cristiano o cristiana, sí, yo voy a la iglesia, sí, amén, en todo, en lo general yo estoy bien, pero en lo específico, en lo cotidiano, usted va a encontrar grandes grietas en su vida, grandes brechas que se abren entre la manera de Dios y la manera suya. Y usted va a encontrar un premio en cada pequeña cosa que usted encuentre y aprenda a hacerlo a la manera de Cristo. Yo les digo, en las pequeñas cosas, cuando usted le entrega a Cristo esas pequeñas batallas y tiene pequeñas victorias, eso es mucho más profundo, mucho más rico. Eso le va a traer consecuencias de bendición a lo largo de su vida, porque usted aprendió la manera del Señor. En mi corazón, mi oración en esta mañana es que esta enseñanza, que no es una enseñanza difícil, pero es una enseñanza necesaria, usted la aplique. Vaya a su casa y siéntese y diga, ok, esto yo lo hago así, porque yo creo que es así como se hace. Es más, no me lo tienen que decir, yo les he oído hablar a ustedes así. Les he oído decir, es que las cosas se debieron haber hecho de esta forma. Y yo me quedo así, digo yo, ¿en serio? Esa es la forma en que se tenían que hacer. No es para cuestionarlo a usted, es para ir al Calvario y preguntarle, Señor, ¿cómo se hacen estas cosas? ¿Cuál es tu manera? Porque usted pudiera estar poniendo etiqueta de cristianismo en lo que es mi manera, mi pensamiento, mi modo. Quiero preguntarles, hermanos, ¿quiénes de ustedes de verdad aspiran a alcanzar la estatura del varón perfecto? Sinceramente, ¿quién aspira a eso? Entonces, este mensaje es para usted. Eso nos va a estremecer. Tenemos que cerrar la brecha que hay entre cómo hago las cosas y cómo Cristo quiere que las haga. Dios les bendiga. Esperamos que el mensaje sea de bendición. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a llevarnos este pensamiento. Señor, yo quiero ser como tú. Hazme como tú.
Y Él lo va a hacer. Y la obra es de Dios, no es suya. Usted no puede hacerlo por sus propias manos. Pero usted sí puede pelear, si se dan cuenta. Ustedes entienden la diferencia entre que ustedes no pueden hacerse ustedes mismos como Cristo y la diferencia de que ustedes deben luchar por ser como Cristo. Entiendan eso. El Señor está viendo la batalla que se está peleando. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por el mensaje. Señor, esperamos que estos pensamientos de la palabra realmente nos coloquen en el terreno donde podamos examinarnos e investigar y averiguar si estamos reprobados o somos aprobados por la fe del Hijo de Dios. Este es un tema muy importante que muchas veces lo hemos pasado por alto, lo hemos disculpado. ¿Por qué, Señor? Porque muchas veces nos dedicamos a hablar de cosas ricas y profundas, pero no hay nada más importante que ser como tú. No hay nada más grande y más glorioso que ser como tú. No hay nada, el fruto de todo lo que estamos creyendo, luchando y trabajando, es porque un día te queremos ver a los ojos y queremos oír de tus labios decir: siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero oír de tus labios, verte con los brazos extendidos y decir: entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero tener lágrimas y yo quiero que tú las enjugues. Yo quiero cumplir todos los renglones y versos de tu palabra que me toque cumplir, para que tú cumplas ese verso que dice que tú enjugarás mis lágrimas y que me recibirás en las bodas del Cordero. Padre, en el nombre de Jesús, que los motivos y objetivos de este mensaje sean comprendidos en el corazón de tus hijos y que podamos ser ayudados para enderezar nuestros pasos y caminar como Cristo camina. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén.